Continuamos en Pasen y Escuchen y bueno, vamos a hablar de un tema que seguro que a muchos de vosotros, de ustedes, les interesa, porque por suerte, más bien por desgracia, iba a decir por suerte o por desgracia, pero no, por desgracia vivimos una situación económica difícil, una crisis en la que, bueno, pues acceder a un puesto de trabajo no siempre es sencillo y muchas personas han recurrido a otra labor que desde luego tampoco es sencilla, pero bueno, ven una opción, una alternativa, algo diferente, y son las oposiciones, la opción de poder acceder a un puesto público fijo en el que tener asegurado tu continuidad en esa labor y tu sueldo a fin de mes, que en estos tiempos que corren, oye, que se agradece y que no todos pueden tenerlo. Entonces, claro, hemos dicho, con toda la gente que hay estudiando oposiciones, seguro que necesitan una guía, algo que les enseñe cómo hacerlo o cómo no. Y para eso, pues tenemos a un experto en estos temas. Pero el que sabe, vamos, que tiene hasta un libro que las páginas yo ni las puedo contar de la cantidad de consejos que incluye. Carlos Baliña, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por recibirme. Bueno, pues él de hecho tiene un puesto en la público, sacado por oposiciones, secretario judicial aquí en Santander, pero además pues ha escrito esta guía para ayudar al resto de personas para que consigan, como él, aprobar una oposición. ¿No es así? Pues efectivamente, porque como digo yo, a veces tenemos 5 millones de personas en el botellón y tenemos 500.000 estudiando oposiciones, más los que se lo están pensando. Y estos 500.000 tienen mucho mérito, porque como nadie ha enseñado en ningún sitio cómo se estudia una oposición, pues lo único que ven es a otras personas que les rodean y les dicen, ¿tú cómo vas a hacer eso? Eso es imposible, eso es muy difícil. Y claro, solamente ven el miedo en los ojos de los que les miran. ¿Por qué? Pues porque nadie sabe realmente cómo se estudia una oposición. La mayor parte incluso de los que lo intentan salen y también siguen sin saberlo, porque no se les ha enseñado. El sistema educativo español está orientado a enseñar conceptos, incluso como mucho está orientado a enseñarte cómo se aprueba en el colegio o cómo se aprueba en la facultad. Pero en ninguna parte te dicen cómo se estudia una oposición. El otro día hablando contigo nos comentabas que haciendo un símil con el atletismo. Efectivamente, el colegio sería la carrera de los 100 metros lisos, es decir, un esfuerzo pequeño, me lo estudio la tarde anterior, como mucho 2 o 3 días antes, la noche anterior, y apruebo y ya está. Si se olvida, pues no pasa nada. La carrera sería como 400 vallas, tenemos un parcial cada 15 días, cada 20 días, cada mes, según los distintos tipos de carreras, y tenemos que fijar una masa de folios más grande, 200, 150, 300, pero bueno, si hacemos un cierto esfuerzo las 2 últimas semanas, si apretamos un poco, unos esquemas, unas ideas generales, aprobado. Pero claro, cuando llegamos a la oposición nos encontramos con la maratón. Y esto no se lo dicen a los opositores. Así que ellos van y aplican la técnica de decir, vamos a probar las mismas cosas que nos funcionaron. Y dicen, bueno, pues los 40 kilómetros de la maratón pues deben ser algo así como 100 carreras de 400 vallas. Salen corriendo a la velocidad del 400 vallas y se derrumban al segundo kilómetro. Entonces, claro, se quedan muy sorprendidos porque no saben qué les ha pasado. Llevan 20 años, 15 estudiando según un determinado sistema que funcionaba y de pronto no funciona nada. Y entonces empiezan a preguntar. Pero la gente a la que pregunta tampoco sabe, porque tampoco ha estudiado oposiciones y les dice las cosas que le funcionaron a ellos. Entonces tenemos gente que pasa 1, 2 o 3 años completamente desorientados y van probando. Es como un laberinto, alguno acierta con la puerta de salida, estudia más de memoria, con más cuidado y tiene suerte y lo va sacando. Pero para la mayoría se convierte en un infierno y en un enorme despilfarro de esfuerzos. El segundo problema es que cuando una persona no ve rendimientos, se produce una guerra civil en su cabeza, porque está su voluntad que quiere continuar y su sentido común que le dice que es absurdo estrellarse contra un muro. En el momento que se produce esa guerra civil en la cabeza con la cual es imposible rendir, porque no se puede construir ni cosechar en medio de una guerra civil, el resultado es que los rendimientos bajan. Conforme los rendimientos bajan, va aumentando la desmoralización de esta persona. Y entonces se produce y se activan unos mecanismos defensivos internos que dicen, hay que sacar a este chico de aquí. Tu propio subconsciente empieza a luchar contra ti mismo, de la misma forma que si estás durmiendo y se incendia la colcha, tú retiras la mano, aunque estés durmiendo. Pues esto es igual. Y entonces empiezan a aparecer unos temores dentro de ti de todo tipo, como puede ser yo no valgo para esto, yo tendría que estar demasiado tiempo, yo no tengo suficiente memoria, yo no sé si lo que me están preguntando es lo que me va a caer en el examen, y se va creando una especie de dinámica de terror que al final expulsa al opositor de la silla. En el momento que el opositor empieza a pasarlo mal, entra en otra dinámica nueva, que es que empieza a pensar en que el día de ayer fracasó. Y ese fracaso añadido al del siguiente día y al del siguiente día le llena de culpa y le impide rendir al día siguiente. Por tanto, entramos en una espiral que puede llegar a ser destructiva. Encima, cuando el opositor va mal, todo su entorno empieza a sufrir porque le ve mal, con lo cual también intenta apartarle de eso. El resultado es, pues, un desastre.
¿Cómo se corrige esto? Pues esto se corrige yendo no a las consecuencias del problema, no a ponerle una aspirina, sino a la causa. ¿Y cuál es la causa? El defecto de técnica de estudio. No se puede estudiar la oposición como lo del colegio. ¿Y por qué? Pues por dos razones. Primero, porque la masa que tenemos que estudiar de folios en una oposición pues puede ser 10, 15, 20 veces más grande que o 100 que la que tenemos en el colegio. Entonces, ante una masa de materia tan enorme, si el estudio es ligero, cuando llegamos al final se nos ha olvidado todo. Este es el principal problema. Entonces, si nosotros cambiamos la manera de estudiar y conseguimos que el opositor esté tranquilo y consiga rendimientos, este opositor se serena y se tranquiliza. Al estar tranquilizado, puede durar, como el conejito de Duracell. Y si dura, se lo aprende, quiera o no. De la misma forma que si yo ando todos los días un poco, pues puedo llegar a Moscú. Quiera o no, es cuestión de andar. Pero lo que necesitamos es un opositor sano. Eso se consigue a través de los rendimientos, y los rendimientos se consiguen a través de la correcta técnica de estudio. Nos vamos a adentrar, si te parece, enseguida en esos métodos de estudio, en algunos de los consejos que tú nos puedas desglosar dentro de los múltiples cientos que hay dentro de este libro, porque sí quería hablarles primero del libro. Se llama Método Profesional para aprobar oposiciones. Como ya les hemos dicho, pues es de Carlos Baliña y va nada menos que por la 3ª edición y las que vendrán, esperemos. Esperemos que sí, que haya plazas para todos y siga habiendo. Bueno, y además pueden encontrar una dirección de internet, un blog, una página más bien, que se llama métodoprofesional.blogspot.com, al que pueden acceder desde su casa cuando quieran, preguntar dudas, en fin, que ellos en cuanto vean la página van a ver lo que tiene a modo muy, muy, muy general, porque claro, esto es imposible resumirlo. Sí. ¿Qué incluye este libro? Bueno, pues este libro incluye primero una breve introducción para que el opositor sea consciente del problema que tiene. Lo esencial en la oposición es gestionar el olvido. Es decir, la gente se tiene que dar cuenta que como es una masa muy grande y muy densa, algo así como las tablas de multiplicar, donde todo es hierro, no hay paja, pues solamente hay una forma de estudiarlo, que es de memoria. Esto va contra todo lo que explica el sistema educativo español. Pero lo cierto y verdad es que cuando se estudia de memoria, las cosas duran. Y cualquiera de los que me escuchan puede recordar la tabla del 7, aunque no se la haya repasado en 3 días, o en 3 meses. Y sin embargo, no puede recordar las otras cosas que se aprendió por otro sistema en su momento. Por tanto, comprender que es como tener un montón de coches que necesitamos que no se apague la batería. Para eso tenemos que moverlos. Si movemos uno mucho, los demás se nos van. Si movemos todos solo un poquito, no cargamos las baterías. Luego tenemos que asumir que tenemos que convivir con el olvido. Y el problema de la oposición es gestionar esta nueva dimensión. ¿Cómo gestionar ese olvido? Bueno, pues el olvido se gestiona de la siguiente manera, asumiéndolo como un elemento de la preparación. Uno se da una vuelta entera al programa, siendo consciente que se le va a olvidar. Casi todo. Pero luchamos por ese casi. Luego llega una segunda vuelta donde vamos a tardar un poco menos porque teníamos el casi. Y se nos va a volver a olvidar y tenemos que tenerlo asumido. Pero vamos a recordar un poco más, con lo cual la siguiente vuelta podrá ser un poco más corta. Y así vamos haciendo vueltas cada vez más cortas, en las cuales se nos va olvidando. Pero llega un momento que las últimas vueltas son muy cortas. Son tan cortas que no da tiempo a que se nos olvide. Y entonces es cuando no lo sabemos. ¿Qué sucede? El opositor actual está acostumbrado a mover el ratón del ordenador y tener todo ahí. Quiere todo ya. Y esto es las oposiciones son una institución antigua. Muchos pensarán pues que puede tener 20 años, 30 años, 50 años. Si yo les digo que son del año 600 antes de Cristo, se quedarán asombrados. Si les digo que existían en la antigua China, que existían en Roma, que existían en la Edad Media, que existían en Grecia, que existían en todos los imperios, se van a llevar una sorpresa. Una institución antigua está pensada con una forma de entender el mundo diferente de la que tenemos ahora, con una forma de entender el tiempo diferente de la que tenemos ahora. En consecuencia, si uno no se adapta a una institución distinta y pretende aplicarle las maneras de trabajar hoy, va a ir mal. Este es el reino de la calma y de la paciencia. Bien. Sentado lo anterior, pasamos a lo siguiente. Si Fernando Alonso quiere ganar el Mundial, lo que necesita es un buen coche. Y ahora nos encontramos con el siguiente problema. La mayor parte de la gente se lanza a escoger la primera oposición que le sale por la puerta. Oiga, que yo tengo facultades para el atletismo, no importa, va usted a hacer halterofilia. Pues no. Hay que mirarse un poco y elegir la oposición con cuidado. No estamos eligiendo una falda ni un videojuego. Estamos eligiendo un camino donde vamos a meter 1 año, 2, 3 o 4 de esfuerzo intenso. Por tanto, hay que pensárselo bien. En el libro lo que yo hago es hacer una clasificación de todas las cuestiones que hay que tener en cuenta. No será lo mismo el que se le da mejor una cosa que el que se le da otra. Si un señor tiene una determinada habilidad para un psicotécnico, para los idiomas, para cualquier cuestión, debe de aprovecharla. Por tanto, es un momento para pararse un poco y reflexionar. Una vez que hemos elegido la oposición, viene el siguiente problema, el temario. El temario es una cosa a la que tampoco damos suficiente importancia. Muchísima gente, por ejemplo, esto es muy típico de los opositores de educación, optan por construir su propio temario, lo cual es tan absurdo como si Fernando Alonso fuera a fabricar su propio coche.
Si al final se pegan 1 año y medio, tienen un coche precioso, pero que no saben conducirlo. No se hace así. Hay que buscar un temario hecho por ahí que sea medianamente decente y aprovecharlo. Siguiente problema. Sí. Una cosa respecto a los temarios, porque también me habías comentado el otro día que hay un problema mayoritario de muchas personas que o bien tienen un temario corto o bien lo tienen largo. Y en cualquier caso existen problemas. Es un desastre, porque el esfuerzo, la energía que tenemos nosotros la tenemos que dosificar y tenemos que procurar no despilfarrarla. Me he encontrado opositores, por ejemplo, que tienen un temario demasiado corto y no lo saben. Esto es terrible. Entonces ellos estudian, se lo aprueban, van y les suspenden, pero no saben por qué. Con lo cual se presentan 1 vez, 2 veces y 3 veces y se los vuelven a suspender y no saben por qué, ni se les ocurre. Resultado, que se desesperan y se desmoralizan. Hemos perdido un opositor con grandes posibilidades y 3 años de esfuerzo del país para nada. Otros tienen el problema contrario. Con el miedo a fallar tienen un temario excesivamente grande. Esto sobre todo en el examen de test. Bueno, y también en el escrito. Cuando el temario es excesivamente grande, este opositor le sucede lo mismo que si yo corro la final olímpica con unas zapatillas 6 tallas más grandes que las mías. Me voy cayendo. Es decir, tiene una masa de volumen tan grande, que muchas veces la propia masa le rinde. Y es innecesaria. Esto me pasó a mí con personas de mi familia que me enseñaron una tabla de planchar de lado a lado con medio metro de papel. Les digo, ¿esto qué es? Dice, no, esto es la oposición, pero ¿qué va a ser? ¿Y qué pasaba? Y con el miedo tenía 7 temarios, más los apuntes de la carrera, más no sé qué. Yo le dije, mira, reduce todo eso a 400 páginas. Y aprobó 2 oposiciones. Fíjate. Porque en ese momento, en esa circunstancia, visto en la entidad de los rivales, eso era lo que había que tener. Entonces, ¿qué pasa? En la oposición oral se puede saber qué tamaño tiene el temario. Es relativamente simple. Se toma uno el tiempo que tardan en decir un Padre Nuestro, hace una regla de 3 al tiempo que le dan para hablar y ya sabe cuánto puede decir. Eso más un 3% es la medida del temario. Si vamos al escrito, pues escribe uno un Padre Nuestro, hace la regla de 3 a lo que puede escribir en 2 horas y ya sabe el tamaño que tienen que tener sus temas para el escrito. Que hay gente que necesita 12 folios y tiene temas de 40. ¿Para qué? Si vas a escribir 12. Exactamente, pues allí están luchando con sus temas de 40 que se lo saben fatal. Y después está el más difícil. El más difícil, honradamente, es el examen de test, que a mí me llevó 2 años averiguar cómo podía yo saber qué tamaño tenía que tener el test. Y al final lo descubrí, claro, porque puede darle muchas vueltas. Y la idea es la siguiente. Vamos a suponer que el año pasado hubo 100 plazas y este año hay 200. Pues yo tengo que ver la nota de corte, quién quedó en el puesto 100 el año pasado. Porque si este año hay la mitad de plazas y solamente tenemos la mitad, pues por ahí va a estar el nivel que yo tengo que dar. Más o menos lo que dio el año pasado el que estaba en el puesto 100, que es la última plaza de ahora. Ahora yo cojo mi temario y cojo el examen del año pasado y busco las preguntas una a una. Me pego 5 horas buscándolas a ver cuántas hay. Supongamos que el año pasado el chico aprobó con 80 y resulta que en mi temario solo encuentro 60. Pues está claro que con ese temario no voy. Tengo que meter 500 folios más y volver a hacer una prueba. Ahora, cuando yo ya encuentro 90, quiere decir que si yo me sé ese temario, que ya lo tengo ahora de 1500 folios, por ejemplo, puedo aprobar. Pues en ese momento ya tengo un temario que sirve y ya solo es aprendérselo. Que podrá parecer que estoy diciendo una tontería, pero es que aprendérselo cuando se sabe estudiar es una cosa tan mecánica como hacer un muro de ladrillos. Hay muchos, sí, pero se van poniendo, como hay mucho tiempo, y al final se ponen todos. Una vez que tenemos un temario que por lo menos nos garantiza el resultado, entonces entramos en la segunda parte. Hemos organizado el material, que es el temario. Ahora hay que organizar el tiempo. Claro, porque aquí viene el problema de que tú dices, vale, tengo mis 1500 páginas para estudiar, pero madre mía, 1500 páginas. La gente ve el taco de folios y dice, ¿qué hago yo con esto? Pero ¿cómo me lo aprendo si es un montón? Lo primero que hay que hacer es esconderlo. Para no verlo. Claro, el temario se coge y se fracciona, se divide pues en 8, en 10 o en 12 pedazos que se ponen en distintos sitios de la habitación para no verlo nunca junto. Porque mira, la gente hace exactamente lo contrario, lo pone entero delante y lo mira. No, se esconde. Segunda si parte. No te desmotiva, claro. Si no, pues tú mismo los miedos interiores que están esperando la ocasión para surgir, pues se lo estás poniendo en bandeja. Nadie se le ocurre hacer eso. El temario se esconde. Se deja justo el día, sobre la mesa de la noche del día anterior, se deja lo que se va a estudiar uno al día siguiente. Eso es lo primero. Cuando se hace la organización del tiempo, hay que tener en cuenta 2 cosas. Un plan general, como hace un arquitecto para un edificio, y el plan del día, que es lo que le dice el capataz al albañil que va a hacer. Aquí hay que ser arquitecto y hay que ser albañil. Entonces, uno se hace un plan general y dice, bueno, vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Oye, pues 1000 folios. Pues vamos a tardar en una primera vuelta, pongamos 8 meses. Pues ya está. Cuando terminan los 8 meses se ha acabado la primera vuelta. Después otra de 6, otra de 4, otra de 2 aproximadamente, una cosa de este tipo. Y así uno tiene horizonte, porque existen muchos opositores que trabajan sin horizonte. No tienen ni la más remota idea de cuándo se lo van a saber. Esto es general. ¿Cómo puede uno navegar en una barca dando vueltas si no ve tierra? Pues así yo creo que la gente se desmoraliza. Yo pienso que es a la inversa. Oye, vamos a ver. Pues si tengo tantos folios y la primera vuelta la calculo en tanto, la segunda tal. Ahora, hay que saber calcular la vuelta. ¿Y cómo se calcula la vuelta? Pues muy sencillo. Básicamente, en la primera vuelta hay que meter entre media hora y 1 hora por folio, por una cara.
Y un folio de 30 líneas, folio. no uno de 60. ¿Qué sucede? Si metemos menos de 30 minutos por folio, no estamos estudiando. Igual que si vamos a 12 kilómetros por hora, no estamos andando, estamos corriendo. Cuando una persona va corriendo, no se queda con los detalles. Para que lo veamos claro, imaginemos una plaza de toros y tenemos un sujeto que corre por la arena. Si ese sujeto va despacito, se va fijando. En la grada 7, pues hay una señora gorda. Al lado hay un hombre calvo. Al lado hay un perro y al lado hay un niño. Y se fija. Pero cuando le metemos en una posición, en vez de haber 4 personas en toda la plaza, está atestada de gente. Por tanto, hay que ir mucho más despacio para fijarse en la gente. Y saber luego cuando te pregunten quién estaba, dónde estaba. ¿Qué ocurre? Que si vamos muy rápido, no vemos más que una mancha, no vemos las caras. Es como pasar en un coche de prisa. Y si no te quedas con los detalles, pues al final no sabes absolutamente nada, lo que la gente llama el efecto empanada. Es que yo me he mirado muchas cosas, todo me suena y no me sé nada. Claro, porque a esa velocidad no te puedes quedar. Hay que ir despacio. Hay que ir despacio. El ideal es andar sobre el folio la hora. Y segunda cosa, hay que sabérselo de memoria. Claro. Diráis alguno, hombre, yo no me puedo aprender un folio de memoria. Bueno, pues yo voy a decir aquí un caso para que veáis que sí se puede. Yo he cogido a mi hija, 16 años o 15 que tenía entonces, y he dicho, toma, un folio de una ley horripilante, a aprendérselo. Se estudia así, tienes una hora. Y la chiquilla ha venido y lo ha recitado en 8 minutos. Cuando estás muy rodado lo recitas en 1. Pero ella, como era la primera vez, pues lo ha recitado en 8 minutos. Ha fallado alguna palabra, alguna línea se ha bailado, pero en general se lo había aprendido. Para olvidarlo, porque luego hubiera necesitado varias vueltas para que finalmente se quede. Claro. Entonces esto es como el cuento de los 3 cerditos. La mayor parte de la gente estudia las oposiciones por el sistema de una casita de madera o una casita de paja. Viene el viento del olvido y se la tira. Aquí hay que hacer una casita de verdad. Segundo problema. Cuando organizamos el tiempo, tenemos que tener en cuenta que si estudiamos pocas horas al día, no sirve. Porque como la masa es muy grande, cuando llegamos al final se nos ha olvidado. Entonces, es muy importante comprender que hay que sacar el máximo número posible de horas sin romper el motor. Porque unos pueden con más y otros con menos. La mayoría pueden con muchas más de las que creen. Mario Conde estudiaba 18. No vamos a pedir tantas al día. No vamos a pedir tantas. Pero vamos, que la mayor parte de la gente puede estudiar mucho más que lo que cree. ¿Por qué la gente no resiste en la silla? Porque la gente se sienta a estudiar 3 horas y le duelen como 13. Y es normal, porque no saben estudiar. Es como si quieras estudiar de puntillas. Pues muy incómodo. También nos comentabas el otro día que muchas personas a la hora de levantarse y de ponerse a estudiar dicen, hoy no estudio porque es que no estoy yo animado para esto de estudiar. Efectivamente, ahora entramos como en otra dimensión, porque esto tiene muchas puertas, este laberinto. Sucede que hay muchísimas personas que están convencidas que hacen falta muchos ánimos para poder estudiar. Entonces, claro, buscan desesperadamente cosas para animarse. Y normalmente pues no hay muchas cosas para animarse. Entonces, lo que hacen es abusar del entusiasmo por el puesto de trabajo y por conseguirlo, ¿no? Entonces, esto te puede dar un determinado juego, pero si lo exprimes, lo agotas. Entonces llega un momento que aunque pienses, qué bien voy a estar yo cuando tenga mi plaza fija, cuando lo has pensado 200 días, eso ya no te da juego, has quemado el recurso. Y entonces se produce lo siguiente, como no tienes nada que te anime, te desanimas. Y entonces dices, hoy estoy desanimado y no voy a rendir. Y después dices, como no voy a rendir, ¿para qué voy a estudiar? Llega un momento que al final te suspenden, claro, dices, hice yo muy bien en no estudiar porque como no estaba animado no iba a rendir. Se cierra el círculo, te justificas y muy bien. Pero en el fondo de tu corazón tú sabes que hay algo que no va. No sabes dónde está y sales dolido y como sale mucha gente lacerada y herida de las oposiciones. Cuando las oposiciones no es un sitio para sufrir, es una aventura. Es como montar un mecano gigantesco de muchas piezas y cuando tú lo ves que va creciendo y que va cogiendo forma, eso es una auténtica gozada. Como un constructor que levanta una catedral, que sí, hombre, que se tarda muchos años, que son muchas piedras, pero cuando tú lo ves que va cogiendo forma, y al final la techas, que es cuando te lo sabes, pues eso te produce una satisfacción especial. Es que ya, por ejemplo, en la tercera vuelta, cuando tú ves que te sabes gran parte del temario, tiene que ser una satisfacción impresionante. Empieza a ser algo, porque claro, tú te das cuenta que los demás no se lo saben. Y que tú sí. Es como el patito feo. Tú has empezado muy lento, los otros corren mucho, van muy deprisa, pero llega un momento que los otros empiezan y tú empiezas a coger una altura de vuelo, claro, que los otros no te pueden seguir. Y tú ves que aquello coge forma y empiezas a ver que es posible. Entonces, pues yo, por ejemplo, he visto opositores que me cuentan cosas como esta, que están recitando un tema de memoria oralmente y están pensando luego lo que van a hacer con los amigos. Así no se puede. Sí, porque es que ya se lo saben tan bien que forma parte, ¿Sí? el tema ya forma parte de ellos. De la misma forma que tú puedes estar pensando recitando el Padre Nuestro y pensando en que luego te vas a ir a la peluquería, porque ya forma parte de ti. O sea, te lo sabes tan bien, sí. tan bien que puedes tener la mente ocupada en otra cosa. En dos cosas, sí, señor. Por ejemplo, otro caso, este me pasó con mi hermano. Yo le dije una vez por curiosidad, ¿cuándo fue la última vez que te quedaste en blanco? En blanco diciendo temas orales. Dice, pues hará 3 años.
Llega un momento que la idea de quedarse en blanco no tiene sentido. Puedes hacerlo mejor o peor, pero quedarte en blanco no. Pero lo tienes metido. Porque lo has asumido y forma parte de ti. Voy a poner otro ejemplo. Una vez mi padre, cuando yo tenía 11 años, me dijo, abre el Código Civil. Y yo lo abrí. Di un número, 1200 no sé cuánto, pum, y me lo sé de memoria. Vaya. Claro, ¿qué pasó? Pues mi padre estuvo 9 años estudiando oposiciones. Tenía una silla que la ponía sobre una tarima de madera y marcó 4 agujeros. 4 marcas de ponerse todos los días. ¿Y esto a qué nos lleva? Al peso del tiempo. Entonces, la gente, cuando quiera buscar una motivación, la tiene que encontrar en saber que tiene un aliado invisible que es el tiempo. Cuando yo estuve en Cazorla hace 2 años, allí en la plaza, hay una fuente del siglo XVI y una gota que cae, y meto el pulgar entero. ¿Eso cómo ha sido posible? Porque se ha pegado 4 siglos cayendo la gota. Y la pregunta es, ¿estaba la gota animada o desanimada? No. La gota hizo su trabajo religiosamente. Luego nosotros lo que tenemos que pensar, que cuando un albañil está haciendo un muro, no está pensando en que luego se lo va a pasar muy bien o que va a cobrar un sueldo, solo está concentrado en poner bien su ladrillo. El secreto de poder estar muchas horas en una silla consiste en que el opositor no esté cómodo. Es decir, que tenga que aprenderse una cosa en un determinado tiempo exigente. Eso es el equivalente a estar jugando una partida de tenis contra 2 jugadores, que vienen bolas por todos lados. Entonces tú no te puedes ni distraer. Lo veremos claro con el colegio. En el colegio llegaba el recreo, duraba media hora. A mí siempre me parecieron 5 minutos. Porque es que sonaba la campana y ya había que volver. Sin embargo, llegaba un profesor tedioso y me parecieron 5 horas. Esto significa que el tiempo es relativo. Cuando nosotros estamos sentados, si yo le quito a una persona, a un opositor el reloj y lo meto en una isla desierta y no sabe en qué día está, pues igual y le digo, cuando lleva 1 año, y le digo, llevas 5, y dice, ¡jo, qué barbaridad! Le digo, que no, que llevas 6 meses, y dice, ¡qué bien! Y en realidad ha estado 1 año. No estamos preparados para medir grandes dosis de tiempo, sino solo las pequeñas. Consecuencia, a mí lo que me interesa es que el opositor se concentre. Y para concentrarlo, le pongo un ritmo de tiempo con un estudio memorístico. La combinación de los 2 factores le lleva hacia la concentración exactamente igual que un embudo lleva el vino a la botella. En el momento que el tío está concentrado, se olvida de que lleva X horas, porque es que está, claro, lucha una batalla, lucha otra, y cuando se quiere dar cuenta, se le ha pasado la mañana en un momento. Ese es el secreto de poder estar muchas horas. Bueno, pues ya lo saben, tomen nota. De momento hasta aquí ha llegado esta primera intervención de Carlos Baliña, que desde luego, fíjense, lo que nos tiene que contar, que con el tiempo que llevamos solo hemos elegido posición, averiguado cómo hacer un temario y organizarnos un poco, pero que tampoco se crean que hemos acabado con todo lo del estudio. No, que tiene mucho que contar. Muchas gracias, Carlos Baliña. Pues nada, muchas gracias a todos y se supone que dentro de poco tendré una conferencia ahí en la Universidad de Santander, la Facultad de Derecho. Quizás sea el día 17. El día 17 de octubre, una conferencia en la Universidad de Universidad octubre a las 6 o así, está prevista si no hay cambios. Bueno, pues ya lo saben, no falten porque desde luego que tienen mucho que enseñarles. Hasta luego.